hacia dónde voy. La noción de objeto, introducida por Lacan, se nutre desde los comienzos en la noción de objeto perdido formulado por Freud. Los tiempos en que se constituye el objeto perdido son tiempos primordiales. Esperen que me metí una pastilla. Míticos, si se quiere, que podemos referir a la primera vivencia de satisfacción, articulada con el grito, y la angustia de nacimiento como elementos de las estructuras que se conjugan. Y por qué no, también podemos articular este tiempo a la identificación primera llamada incorporación. Son todos estos elementos, términos, que se entretejen en la dimensión de una sesión primera que también podríamos llamar primordial. Sesión primordial generadora de la condición cesible del objeto. Se trata de la dimensión de pérdida que el sujeto por venir produce desde su inermidad. Si es que acaso le podríamos nombrar sujeto en este tiempo instituyente de la estructura. En estado de desamparo, Hilflosigkeit, el grito como el lugar donde se empalma la estructura del lenguaje. El grito que Lacan se ocupa muy especialmente de ligar al goce. El texto del goce como grito, deslizándose por la ranura del decir verdadero y aportando sema al saber en lo real, el texto del goce enmarcado entre el saber en lo real y el decir verdadero, esto es lo que vengo desarrollando y hoy retomo aquí para relacionarlo con el grito en su carácter de sesión. Lacan nos hace observar que en el nivel de lo pulsional oral, nivel primero dirá, la angustia aparece antes de toda articulación como tal de la demanda del otro. Y esta manifestación de la angustia coincide con la emergencia en el mundo de aquel que será el sujeto, dice. ¿Cómo es esta manifestación que coincide con la emergencia de lo que podemos decir es el sujeto mítico? Esta manifestación es el grito. El grito que se relaciona con el corazón mismo de ese otro que será luego lugar del prójimo. El grito que conforma el complejo del Nebenmensch. Con el grito que se le escapa al recién nacido. Él no puede hacer nada al respecto. Ahí ha cedido algo y ya nada lo vincula a ello, dice Lacan. Bien, es el valor de esta sesión el que me interesa relevar. Si el lactante ha cedido aquí algo, nada puede hacer con ese grito que escapa de él. Nada ya lo une a ese grito. Allí hay algo del orden de un corte que instaura la estructura. Un corte que se anuncia como la primera separación, tal vez, y coincide con ese corte paradigmático, corte de las envolturas en el momento del nacimiento. El momento en el que el niño llega al mundo cae, dice Lacan, cae al mundo con sus envolturas. No es del cuerpo de la madre que se separa de las envolturas, se separa de la placenta. Corte paradigmático porque se instaura para todo corte en relación al objeto. Esta separación primera también indica que con este primer corte el sujeto no ha aparecido en absoluto. Por este corte, dice Lacan, deviene un objeto A. Este objeto A guarda una relación que tiene desde el origen una relación fundamental con el otro. Así, se nos ofrece la posibilidad de pensar el objeto A anterior a la aparición del sujeto. En ese tiempo en el que se instaura el significante en lo real,
cuando lo que se pone en juego es la falta radical del otro en lo real. Es por esto que les decía al principio que también los tiempos se conjugan con los tiempos de la primera identificación a lo real del otro real. No nos vamos a meter hoy por aquí. Pero que quede indicado. Esta separación tiene una implicación en los tiempos de efectuación del sujeto porque no se reconoce rápidamente, no salta, digamos, a la vista, por así decir, que el sujeto no aparece. Esa pérdida que implica la cesión a la que me estoy refiriendo ahora, angustia original, que se presenta con cierto dramatismo. Es dramática la emergencia del viviente humano, de humano al mundo, justamente porque comienza con esa angustia tóxica, como la nombra Freud. Con la primera bocanada de aire aspira un cuerpo extraño, una noxa. Cierta especulación, algunas especulaciones se hacen al respecto. Y a mí me parece que eso indica algo de ese tiempo de prematuración con el que llegamos al mundo y de ese intercambio que se produce entre un medio exterior y un medio interior. Es un salto, un extraño salto por el cual se sale de un medio primitivo y se pasa al aire. Si la angustia fue elegida, y Freud es quien lo indica, ¿no?, como señal de algo, no debemos reconocer, dice Lacan, su rasgo esencial en la intrusión radical de algo tan diferente del ser humano vivo que ha pasado a la atmósfera. Este es el rasgo esencial, digo, por el cual el ser vivo humano que emerge al mundo donde debe respirar es al principio literalmente asfixiado, sofocado por lo que se llamó el trauma de nacimiento. No es separación de la madre, sino aspiración en esa aspiración en sí trae la imagen del orificio del que es emitido, de donde sale y se suelta, se cede el grito. También se trata de la boca, en tanto succiona. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque aquí tenemos la oportunidad de relevar una cuestión que no es menor con respecto a los agujeros, reconociendo que su valor no es unívoco, debido a que lo que perfora el orificio produciendo el agujero genera el pasaje adentro, afuera, adentro, por donde lo real se embrolla en lo verdadero. Imposible de simbolizar, hace presente la verdad del sujeto del inconsciente. Proviene de una falta radical en el origen, en los dominios de lo real. Imposible de simbolizar, inaugura la trama de un tejido posible que dé soporte a la inhibición fundante. El grito, como cesión, inaugura la dimensión de la pérdida en la constitución del objeto. Desde la mítica vivencia, el grito no es eso, es por donde se distingue el goce obtenido de aquel esperado. Es el texto mismo del goce, dirá Lacan, y esto no demuestra nada. Pero sin embargo, nosotros no podemos minimizar lo que sí revela. Veamos, se genera una distancia entre uno y otro goce, donde se muestra el empalme de ese tiempo inaugural, un punto lógico de arranque. El goce, que no es el obtenido, se supone. Esta suposición apunta al goce inaccesible de la cosa. Es desde aquí que goce y falta se articulan en lo que apreciamos más tarde como falta en ser del objeto, jugada en la remisión de la significación a la que apunta el deseo. La dimensión de pérdida es esencial a la metonimia, porque justamente en esto radica el verdadero sentido de esta cuestión del objeto perdido y nunca reencontrado.
Tan irremediable como estructural, este desencuentro hace presente en cada ocasión la pérdida de la cosa en el objeto. Cada pérdida reactiva la pérdida originaria, se relanza la búsqueda hasta el próximo desencuentro. Aquí entonces reside lo crucial de la metonimia y nos permite afirmar, por ejemplo, que la resolución de un duelo va más allá de encontrar un objeto sustituto. En todo caso, será cuestión de que el sujeto se reencuentre o se enfrente con la causa de su deseo. Entonces se relanza la metonimia y otro objeto será el portador de la falta. Es muy precisamente cuando la falta causa que la dimensión de la pérdida precipita en una trama de diversas texturas y variados matices. Dije que la pérdida de la cosa en el objeto compromete una pérdida de goce. Es una sustracción de goce que instala la dimensión de la pérdida desde la cesión del grito que se suelta y se pierde. Entre el goce obtenido y el esperado, ¿no? Grito, vaguido. ¿Se me escucha bien? No tengo buena conexión. ¿Se escucha? ¿Sí? Grito, vaguido de un recién nacido. No podemos soslayar que esa distancia alberga el apremio por la vida. Y de este apremio perturbador señalado por Freud, el aparato psíquico toma envión para su constitución ulterior, dando inicio al proceso que va del grito al lenguaje. Lo que nos distancia de la cosa, el lenguaje, es soporte de otro goce, fálico. Siguiendo de la represión primordial, irreductible, el no que allí se grita es el no de una imposibilidad radical que viene a decirse luego como prohibición. La represión primordial, Urberdrang, es condición de la castración. Se prohíbe lo que en realidad es del orden de lo imposible. En esa distancia, el tiempo transcurrido es el que genera la espacialidad hecha de ausencia. Se instala en la diferencia y la marca con un no. ¿Qué niega ese no? ¿Qué es lo que puede negar? Lacan sitúa lo que se empalma allí de la estructura del lenguaje. Es lo que puede decirse en el lenguaje, dice. Lo que puede decirse es lo que se afirma, lo que se enuncia como positivo. Se instituye así el decir verdadero, el principio de la negación. El decir verdadero se origina en la negación. ¿Qué es verdad? Dice ese no. En este caso, decimos que se afirma que ese goce encontrado no es el anhelado. El decir verdadero es lo que Lacan ofrece pensar como esa ranura por donde pasa aquello que es preciso, que supla la ausencia. Eso que no hay es necesario decirlo, es necesario decir no. Es necesario debido a que ese real del que se trata en el saber y por el cual se interroga, es el real que vuelve al mismo lugar. Lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, nos dirá. Es una cuestión de lugar. Ese lugar que siempre es el mismo, me animo a proponerles que es el lugar donde el goce irrumpe como vaguido y llama a lo real en lo que se cede y se suelta. De no escribir que se suelta en el grito. Eso que se ha cedido y del cual no hay saber, ya nada lo vincula al sujeto. Se repite la vuelta. El lugar es el mismo al que viene a empalmarse la estructura con el grito y habilita a decir entonces que es la función de la pérdida lo que propicia inscribir la falta. Hasta aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Clara.
Y ahora damos lugar al trabajo que presenta Patricia Leyana. Hola Patricia. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, perdón, Esther, no te pasé el nombre de mi trabajo, pero todo fue muy a último momento. Se llama Desprendimientos. Bueno, agradezco a la comisión directiva la fantástica organización de estas jornadas del modo que podemos, y están saliendo muy bien del modo que podemos, ¿no? Con las limitaciones de la falta de presencia. Bueno, este es un texto que rearmé a partir de un texto presentado en la Lacano de Río, en la época en que viajábamos, así que si a alguno le suena conocido es por esto. Bueno, quien está de duelo se ve confrontado con la cuestión de si podrá recuperar ese pequeño trozo de sí, su objeto A, que el muerto se llevó consigo. Resolver esta cuestión, en eso consiste lo que Freud llamó trabajo de duelo. Trabajo que considero normal y que consiste en iluminar las distintas escenas vividas con quien se ha perdido e ir desprendiendo con ello la ligazón amorosa. En vez de evitarlas, habitarlas, darles su lugar y su tiempo. La comprobación clínica, sin embargo, es que el duelo, muy habitualmente, sobre todo cuando para el deudo la desaparición irrumpe en forma inesperada, no transita por carriles normales. Sus accidentes a lo normal son más bien la norma. Identificaciones con el consiguiente congelamiento sintomático del duelo, afecciones psicosomáticas variadas, componen, en mi experiencia, lo más habitual de estos accidentes a lo pretendidamente normal del trabajo de duelo. Lo que pasa es que Freud siempre lo trabajó, digamos, en paralelo con la melancolía, y en relación a la melancolía, obviamente, pudo llegar a decir el duelo como una cosa normal, un trabajo normal. Bueno, de la clínica. La forma de tramitar el duelo estará condicionada por las marcas de la estructura en cada caso. Un analizante perdió trágicamente un hermano a sus 16 años. Pudo ubicar en análisis que su duelo encalló bajo la forma de una identificación sintomática a un rasgo del hermano, el desamor materno que ella padeció y la marcada preferencia de la madre por el hermano mayor, el que muere, determinaron que ella se agarrara encarnizadamente del padre, casi en el lugar del hijo varón que a éste le faltaba, dado que el efectivamente varón, capturado por la preferencia materna, se volvió un chico pasivo, el buen hijo de mamá, lo que mereció, además, el hostigamiento paterno. Renegando el ostensible rechazo materno, ella se transforma en la compañera del padre, adelantándose a sus propuestas, a sus deseos. Todo aquello que el padre hubiera querido hacer con su hijo varón, lo realizaba ella. Triunfaba así con el amor paterno sobre el renegado dolor por la frialdad materna. Retomemos la cuestión inicial. ¿Es posible recuperar aquello propio desaparecido con el muerto para dar así un final para el duelo? Ese final, propongo, habría que ubicarlo como una suerte de acto de desprendimiento. Finalizado el tiempo agudo del trabajo de duelo, se trataría de poder soltar, se verá qué en cada caso. Se trata de aquello que se conserva del muerto y que está profundamente articulado al síntoma. En el caso del analizante, soltar la identificación con el bueno, rasgo de su hermano que había incorporado a partir de la...
De niña, su madre le decía que ella era intrínsecamente mala y el hermano bueno. Se recuerda de una niña revoltosa. En acting, podríamos decir, atendiendo al malestar que el rechazo materno le producía. Cuando a sus 16 años muere trágicamente el hermano, ella se transforma, identificación mediante, en la buena. Ayuda a sus devastados padres, cuida a su hermanita menor y, refrendando ese cambio, adopta un nuevo nombre, compuesto a partir de un deslizamiento de su nombre de pila. Una sorpresa analítica. La palabra mala se escribe en el nuevo nombre. Elige como marido a un hombre que con el correr del tiempo la desconsidera y hasta la maltrata, como la madre. 30 años después de haberse casado y frente al destrato ya abusivo del marido, decide separarse y, muy angustiada, pide análisis. Va trabajando con dolor el tiempo que perdió en esa relación en la que el rasgo de la buena, incorporado por identificación con el hermano muerto, impidió que frenara al marido en su desconsideración hacia ella. Le queda un fuerte sentimiento de culpa en relación al hermano. Es en análisis que puede situar algo de esa culpa. Ella deviene no solo de haber triunfado sobre el hermano, siendo la hija potente del padre, lugar no ocupado por su hermano, sino sobre todo de haberse plegado a las críticas paternas que sobre el hermano caían. Saliendo de una sesión donde el llanto que acompañó el trabajo sobre la pérdida del hermano se hizo lugar francamente, tuvo una caída en la calle. Sintió que algo se desprendió de ella a partir de esa caída, que quedaba más liviana. Poco después empezó a poner límites a los otros, no permitiendo que estos avanzaran sobre ella. Comenzó a ponerse en primer lugar. Toda su ubicación en el lazo social cambió. Se desprendió inclusive de una relación de pocos años con un hombre que repetía de algún modo el rasgo narcisista de la madre y del ex marido. Los no que tomaron la escena están para ella en el lugar antes ocupado por ese demorado duelo por el hermano, específicamente en lugar del rasgo de bondad con el que lo retenía sintomáticamente de este lado de la vida. Eso no desaparecía de la familia con su muerte, se escuchó decir en el trabajo analítico. Bueno, ahora pasamos a otro duelante, a Hamlet. El deseo se ha desvanecido en Hamlet porque el ideal se ha hundido al estar contradicho, no solo por la voracidad gozante de la madre y su ausencia de duelo, sino también por la sobrevaloración de su madre por parte del viejo rey, quien desde allí emite su insensata demanda al hijo, que vengue su muerte, pero dejando intocado el goce de la madre. Las piezas de este tablero dejan a Hamlet inhibido, su fantasma colapsado. La lección que nos deja Lacan con su análisis de Hamlet es el de la función del duelo. ¿Cuándo recobra Hamlet su deseo? A partir del momento en que impacta en él la imagen del semejante, Laertes, apasionadamente dolorido por la pérdida de su hermana. Es en ese momento que Hamlet se arroja al agujero de la tumba de Ofelia, nombrándose: soy Hamlet, el danés. Y desde ese momento y hasta el desenlace final mostrará un deseo sin aplazamientos. El dislocamiento del A, del objeto A, que sufría Hamlet, vuelve a su lugar de causa a partir de la rivalidad con Laertes. La cuestión del duelo en el nivel escópico, nos dice Lacan, es que el deseo está suspendido no del A, sino del I de A, lo que implica necesariamente el narcisismo.
El trabajo de duelo tendería a restaurar los vínculos con el objeto enmascarado A, el verdadero objeto de la relación. Se trataría en el trabajo de duelo de deslocalizar el A, que en el caso de Hamlet ha reversionado sobre el yo. Y esto Hamlet lo logra al atravesar la rivalidad con el semejante, que le permite volver a disponer de la causa para reinvestir la libido y concluir su acto. Si de soltar se trata para terminar de dar por perdido al muerto, esto pasa por poder nombrar y asumir los deseos contradictorios hacia el muerto, los que la pérdida de algún modo suprimen. Sentimientos de compasión y protección de la imagen del muerto predominan cuando el duelo está detenido. Lo que se inhibe de decir, de pensar, es aquello que contradice la idealización. El padre de Hamlet está para su hijo profundamente idealizado. El hermano muerto del analizante queda congelado en el rasgo de bondad. Shakespeare le hace decir al padre idealizado por Hamlet: he muerto en la flor de mis pecados. Pero ese mensaje no le llega al hijo. Y en el caso del analizante, haber podido nombrar la culpa por los sentimientos negativos hacia el hermano muerto permitió un trabajo sobre su caída en la calle y el desprendimiento que con ella se consumó. Ella había venido sosteniendo en su síntoma esa división materna entre hijos buenos e hijos malos. Desprendido ese peso de su cuerpo, pudo nombrar y desenterrar afectos que con la muerte habían quedado suprimidos, como el odio que también había sentido por su hermano, merced a la preferencia materna. Atravesar el sentido del otro y nombrar y desenterrar afectos suprimidos aligeran el cuerpo y permiten concluir lo que del duelo estaba detenido. Bueno, y un fragmento más que tiene que ver con el final del análisis. También el final del análisis concierne a un desprendimiento. El analizante se desprende de su analista, eso es lo obvio, en realidad del sujeto supuesto saber que en la transferencia había estado alojado. Y esto es así porque un desprendimiento del objeto se ha consumado. A diferencia del duelo, es algo activo por parte del analizante. No es algo que le sucede, sino algo que él produce. Ponerle punto final al análisis es la consecuencia lógica de haberse desprendido del objeto. Es lo que Lacan denominó destitución subjetiva. Desprenderse del objeto del fantasma es dejar de lado una cierta posición masoquista en relación al otro. Y esa pérdida del lastre del objeto aliviana necesariamente el cuerpo. Es una pérdida acompañada de una ganancia, de un savoir-faire avec, ¿sí? Con aquello que formaba síntoma, esto es lo que se ha adquirido. En definitiva, el desprendimiento que el fin de análisis implica proporciona otra relación con el inconsciente. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, Patricia. Y ahora damos lugar al trabajo de Ana Rodríguez, que se titula La voz, una especie del objeto A. Bueno, Diana, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes. Qué bueno estar aquí del modo que se puede. Pero bueno, esperemos que las próximas sean del modo habitual. La presencia de todos se extraña, ¿no? Le agradezco a Liliana Donsis la invitación y a toda la comisión directiva el enorme esfuerzo por sostener esta escuela de manera virtual. Bueno, el texto se llama La voz, una de las especies del objeto A. Estamos acostumbrados a pensar a la voz
como soporte del habla, como vehículo de sentido. Pero esta es la voz fenoménica. La voz fenoménica en su materialidad sonora. Tiene un tono, timbre, una cadencia, una entonación. La voz tiene acento, ritmo, tiene una melodía. Lacan nos propone una voz distinta de las sonoridades. Una voz silenciosa, inquietante y en ocasiones siniestra. Una voz áfona, la voz como una más de las especies del objeto A. Separando de este modo lo que llamamos voz fenoménica de lo que llama el objeto voz. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, la voz es el elemento no lingüístico, el resto de la operatoria, el exceso que no puede ser atrapado por la lógica significante. Lo escribe en el grafo del deseo, en el piso inferior, con una línea que se orienta de izquierda a derecha, que representa la cadena significante, y la voz aparece como un resto que excede la operatoria, resto inasimilable por las operaciones simbólicas. Muy luminosa es esa escritura para revisar del grafo. Más que todo otro tipo de presentificación de la voz nos obliga a considerar al objeto como puro objeto lógico, resto de la inscripción del sujeto en el otro, alrededor del cual gira el drama del deseo. Por eso va a decir en la angustia que el deseo del otro se revela como tal a nivel de la voz. El objeto voz es el objeto de la pulsión invocante, la más cercana a la experiencia del inconsciente. Lo que el sujeto recibe del otro por medio del lenguaje, lo recibe a través de la voz. Es un objeto subjetivante, el medio por el cual se transmite el lenguaje a esa promesa de sujeto que es el infans, el que no habla. La voz enlaza el lenguaje al cuerpo y en ese movimiento inaugural sus resonancias modelan un vacío. Ya que Clara no habló de la incorporación, yo sí lo voy a hacer. Una voz se incorpora. Esto es lo que puede darle una función para modelar nuestro vacío. Operación de identificación primera que labra una falta, un agujero, traumatismo fundante, traumatique, escribe la homonimia, trauma, agujero donde el sujeto podrá habitar. Falta estructural alrededor de la cual se imbrica todo el sistema significante. La voz es lo inaudito, punto ciego en la invocación, el agujero en lo invocante. Resto, dijimos, de esta operación de identificación primera previa a toda investidura de objeto. La voz es incorpore. La voz se incorpora. Habita en lo más profundo del cuerpo, allí donde se amalgama la carne con el ser. Un latido extraño, éxtimo e íntimo, enigmático y perturbador. Una inquietante resonancia
de lo cual testimonia la voz en el grabador. Nuestra voz grabada en lo exterior genera la experiencia angustiante de esa presencia. Identificación primaria previa a toda elección de objeto, dijimos. Didier Weil nos propone en un texto que considero imprescindible y que se llama Invocaciones. Allí nos dice, a las pulsiones parciales, organizadoras de fantasmas sexuales, oponemos una pulsión invocante más primordial, en la medida que pone en escena un proceso no sexual, por el cual una voz, la de la madre, que se dirige desde una exterioridad absoluta a un sujeto supuesto, que cesa en un momento dado de ser causa exterior para convertirse en causa íntima de un sujeto creado ex nihilo. La fuente de la pulsión invocante es un acto complejo. Tan complejo que me gusta mencionar que Harari lo divide en fónica, sónica y acústica. La pulsión invocante tiene un objeto que no es una boca que se besa a sí misma y además tiene un esfínter que no puede cerrarse. Decíamos entonces que la fuente de la pulsión invocante es un acto complejo por el cual la represión primordial sustituye el efecto mortífero del trauma por el efecto vivificante de un agujero cavado en lo inconsciente del sujeto. A diferencia de la religión, el psicoanálisis propone un ex nihilo efecto de la expulsión del significante originario. Expulsión subjetivante propia de la neurosis. En tiempos en que el niño no dispone del código que le permita adjudicar algún sentido a las palabras oídas, un resonante impacto acústico imprime las huellas de la pulsión. Pulsión es el modo en que el inconsciente marcó el cuerpo, el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Para que el eco sea posible es necesario un intervalo, un corte en el pansónico, un corte introducido en lo simbólico. En tiempos originarios de engendramiento del inconsciente, mucho antes de la posibilidad de transmisión del significado, el puro sonido de la voz maternal transmite el germen de lo simbólico. En un tiempo anterior a la transmisión del significado, podemos suponer que el pasaje a lo simbólico puede transmitirse humanizando al viviente por el sonido de la voz donde late el deseo materno. Un sonido musical asemántico injerta una promesa de sentido por venir. El enigmático mensaje de esa voz que pulsa a través del sonido transmite por un lado una ley simbólica, una escansión, una discontinuidad. En la clase del 9 de abril del 74, Lacan ofrece una de las poquitas referencias clínicas que nos lega. Y él dice que un paciente vuelve al análisis porque extraña su voz. Y Lacan dice, no se trata del tono de mi voz, no se trata de mi timbre. Lacan dice allí, la voz puede ser estrictamente hablando la escansión.
En forma simultánea, la sonoridad materna encarna el goce del objeto voz. Esa prima donna que es la madre entreteje un cuerpo erógeno y amasa un cuerpo libidinal. En la apertura de la sección clínica, Lacan nos dice, para cada uno, no se sabe por qué vía algo camina de esas primeras palabras oídas que hacen que cada quien tenga su inconsciente. La incorporación de la voz deja una huella, una marca, un resto irreductible a la simbolización. Ese resto es lo que Lacan nombró objeto A. El recorrido del análisis se orienta apostando a reescribir las huellas de esa incorporación. Una pequeña viñeta. Una mujer detenida en un violento conflicto repetido con su partener, lapsus mediante, logra ubicar una palabra que nombra la conmoción que la estremece otra vez. Encore. Otra vez traduce Ricardo, ¿no? El aún de Paidós. Encore. A mí me gusta más encore. Encore. Esa palabra que aparece en el análisis no es más que cobertura del impacto acústico que le desencadena el turbulento malestar. Ella nombra un tono y agrega un tono me detona. Tono recubre lo que hasta ese momento podemos pensar era una astilla de lo real de la voz. Una voz inmemorable, porque ha caído por detrás de la represión primordial. Una voz, sin embargo, inolvidable. En el límite del decir, algo se muestra. Ubicar un segundo significante aporta un poco de sentido. Ilumina la turbación que la mueve al acting out. Un tono me detona. El embate pulsional de un sonido desamarrado del sentido es sustancia que expresa la violencia de la pulsión. Un tono de la infancia, un tono del terruño de la voz que la acunó. Un tono al ser nombrado aplaca la voracidad, el sadismo de la pulsión. El impacto sonoro es un destello de lo real de la voz. Voz que acosa al parletre en lo más un Heimlich de su ser. La palabra siempre queda preñada por la voz. Por el acto de nombrar, el objeto sonoro se separa de su valor pulsional para convertirse en letras, exiliando el sonido y dando paso al significante. Solo la pulsión invocante puede inscribir significantes. De allí la prevalencia de la voz sobre los demás circuitos pulsionales. De este modo entiendo la enigmática frase de Lacan de la tercera, cuando propone poner la voz en la rúbrica
de los 4 objetos llamados por mí A minúscula, es decir, volver a vaciarla de la sustancia que podría haber en el ruido que hace, es decir, volver a cargarla en la cuenta de la operación significante. Vaciar la voz de sustancia. De ese modo, a partir de ese momento, yo no puedo creer. Perdónenme. Las voces hoy acosan desde distintos lugares. Los dispositivos sirven de soporte. Tenía el celular por si se caía el Wi-Fi, pero las voces éxtimas intruyen. Retomo. Así entiendo la enigmática frase de Lacan de la tercera, cuando propone poner la voz en la rúbrica de los 4 objetos llamados por mí A minúscula, es decir, volver a vaciarla de la sustancia que podría haber en el ruido que hace, es volver a cargarla en la cuenta de la operatoria significante. Insustanciar la voz, vaciar de sustancia gozante, de modo que a partir de ese momento la voz, podría decirse, es libre. Libre de ser otra cosa que sustancia. Bueno, nada más. Diana, por el trabajo presentado. Bueno, ahora damos lugar a Silvia Tomás, que tiene el trabajo titulado El objeto A en la travesía del análisis. ¿Estás por acá? Estoy. Sí, estoy. Bueno, un gusto. Bueno, gracias Esther, que estés coordinando esta mesa, para mí es un gusto, y también compartir con Clara, Patricia y Diana del mismo modo. Un gran gusto. Bueno, y también agradezco a los presentes que nos están acompañando. El objeto en la travesía del análisis es el título de mi escrito. Y comienza con 2 preguntas. La primera es, ¿qué cambio sufre el sujeto neurótico en la travesía de un análisis en relación a los objetos que Lacan llamó de la causa del deseo, mirada y voz? ¿Y qué consecuencias para su vida? Tratándose de neurosis, en el inicio de un análisis, el sujeto llega a pedir cura porque sufre las consecuencias de la alienación de la que no pudo separarse suficientemente. Los significantes, la mirada y el imperativo de la voz del otro, incorporada como superyo, se le imponen. Llevar a sesión el malestar, el dolor, la pasión que ese goce produce y encontrarse con quien pueda escucharlo genera desde ya un alivio. Claro que no se trata de cualquier escucha, sino de una que pueda ir ubicando los puntos donde ese sujeto que pide cura se encuentra atrapado por un goce que lo mortifica. Entonces, además de ser escuchado, recibirá de su analista palabras u otras intervenciones, a veces semblantes de explicaciones, incluso silencios, que toquen esos puntos. Se trata de rozar o de alcanzar el borde de lo real a través de una letra que despega al objeto que estaba ubicado como fixierum, taponando el losange del fantasma. Si en inicio
para constituirse, el sujeto se alienó a mirada y significantes del otro, también incorporó su voz. No hubiera podido hacerse sujeto sin primero ser objeto del deseo de goce y del deseo de los otros que lo acogieron. Ocurre que los excedentes de ese goce quedan para él como restos de lo visto y lo oído, yendo a parar a las arcas del superyo. Sabemos que no hablamos solo de los padres, sino de quienes cumplan esa función de otros. Los hermanos ofician a veces de lobo feroz, cuando en la casa lo siniestro es el conviviente más cercano. Al comienzo del análisis, un niño de 10 años habla solo de los componentes de la computadora, de manera compulsiva. Sin embargo, viene a verme porque tiene, según su decir, ataques de temperamento. Él lo llama así, ataques de temperamento. Comenzado el tratamiento, puede contarme cómo el hermano adolescente deposita sobre él su sadismo. No solo le pega, sino que le dice frases hirientes y con mucho odio. Frases como nunca, pero nunca llegarás a ser un youtuber, que es su mayor anhelo. Es un anhelo que él presenta con ardor. Un día, la madre me escribe sorprendida. Quería decirme que ante los dichos del hermano, que siempre lo descalifican, el niño pudo tomar la afrenta de otra manera. En lugar de revolear todo, como hacía habitualmente cuando le daba el temperamento, escribió en una hoja la frase contundente: me arruinaste la vida, y se la dio al hermano. La voz incestuosa y maciza del otro, en este caso del hermano que lo sadica, comienza a perforarse cuando él escribe algo que luego en transferencia traerá a su analista. Dejar de hablar de la computadora como único tema y pasar a contar los problemas que le suceden en la casa será lo que haga. Hay problemas entre los padres y el trato hacia ellos es malísimo. Por ejemplo, al hermano adolescente, este que le pega, a veces lo dejan afuera de la casa impidiéndole la entrada por horas, aunque llueva, cuando hace algo malo. Y luego, ¿qué pasa? El hermano se desquita con él. Hablando este chico, puede comenzar a tratar el inmenso dolor que lo llevaba a meterse detrás de la pantalla de la computadora, porque al pasarlo al papel puede armarse cierta barrera, otra escena que lo separa de lo real de la vociferación del otro. Mucho ha trabajado Lacan el esquema óptico durante sus años de enseñanza y nos ha ofrecido la posibilidad de entender cómo el espejo plano puede comenzar a balancearse, a abatirse a partir de las intervenciones del analista, si el sujeto llega a estar en posición de rasgarlo. En la travesía de un análisis serán muchas las vueltas, giros de vaivén, donde el espejo bascula. Cada vez, en cada vuelta, lo no especular, lo real que quedó detrás de la lámina del espejo será tocado por el borde a través de la letra. Es cuando el objeto va saliendo de su posición de fijación
y accede a ser causa de deseo, mientras se perforan mirada y voz del otro, haciéndolo de consistir. La posición de salida del espejo me evoca la referencia de Lacan en las jornadas de Escuela de París del año 67. Allí menciona, para pensar la posición del fin de análisis, la novela El guerrero aplicado, de Jean Paulhan, donde la posición del guerrero aparece como paradigma de la destitución subjetiva en su salubridad. Este breve relato se destaca por la prosa despojada, libre de dramatismos y exaltación. Se trata de una novela autobiográfica del propio escritor, ¿no? Donde el guerrero está en la posición de quien cumple su deber sin abstenerse de criticar las órdenes que le parecen insensatas, pero que no tiene la necesidad de justificar su tarea por medio de un ideal. Esta actitud de distanciamiento es difícil de comprender para los aguerridos patriotas, los vehementes guerreros, ambos dispuestos a las fascinaciones que impone el sacrificio. Nuestro soldado muestra, para con el deber, una actitud en cambio serena, con la serenidad que sugería tener Heidegger para con el mundo tecnológico, que decía, no debemos decir ni sí ni no a la técnica, o mejor, debemos decir sí y no. No se trata de rechazarla, pero tampoco de alienarnos allí. Ese deshacimiento es el que encontramos en el guerrero aplicado, protagonista de la novela que sugiere Lacan en 1967 y que no es otro que el mismo escritor, Jean Paulhan, cuando fue enrolado como soldado durante la Primera Guerra Mundial. Allí sostuvo su tarea, sostenido en la trinchera, con el desapego necesario para permitirse pensar, fumar y escribir la novela en medio de la batalla. En este punto es donde Lacan homologa la posición del guerrero aplicado con la del analista, al fin de su análisis, pues pone en juego su tarea con la distancia necesaria para encontrarse libre de enredos del fantasma, sin efectos de fascinación, odios o amores pasionales. Posición a la que se arribaría entonces en tiempos de fin de análisis, que se propone encontrar en estos tiempos la máxima distancia entre el objeto y el ideal. Si las masas son el ardid utilizado para cubrir el objeto con un ideal, el psicoanálisis es la disciplina que pone de relieve la importancia de mantener la máxima distancia posible entre uno y otro, objeto e ideal. Entonces, sobre el final, el análisis será, sí, orientador, brújula, pero estará despegado del objeto, oficiando este como vacío operador de causa del deseo cuando se haya podido volcar, abatir el espejo plano a 180 grados, de 90 en el que estaba al principio, en la partida. Entonces, perforada la voz y la mirada del otro, serán tenidas en cuenta las voces y las miradas de los otros con minúscula, sin que laceren ya al sujeto, o lo paralicen, o lo subsuman, tal como sufre el joven paciente que hoy nos permite pensar la dirección de la cura y que tiene aún tanto por recorrer, es muy joven, tiene 10 años.
Pero volviendo al título que hoy les propuse, en un fin de análisis, voz y mirada de los otros, podrán llegar a ser, en todo caso, acompañantes a considerar en el camino. Antes de terminar, vino a mi memoria, con el punto final, vino a mi memoria la ciudad de Ginebra. Leí que Borges la eligió para vivir, para morir, para descansar. Ahí. ¿Y saben por qué la eligió? La eligió porque dice que le gustaba Ginebra porque no era rotunda. Muchas gracias. Bueno, muchas